Buenos días. El día de hoy voy a hablar acerca de la reseña literaria y cómo hacer una. La reseña literaria es un texto cuyo propósito es brindar la mayor cantidad de pruebas al lector, empleando juicios o argumentos totalmente sólidos e irrefutables para que éste acepte como verdad el hecho de que leer un libro vale la pena. Es decir, la reseña literaria va a ser un texto que nos va a permitir expresar nuestra opinión a un público lector, ¿sí? Basándonos en una serie de argumentos que van a ser el contenido de nuestro texto, en el cual al final nosotros vamos a expresar nuestra opinión de tal manera que nosotros convenzamos a la persona que nos está leyendo de que es un libro que en realidad vale la pena leer o en realidad no es nada recomendable. Las partes de la reseña literaria son introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? En la introducción se te pide que, por ejemplo, tú hagas un resumen corto del texto que has leído, pero que también tú agregues la tesis u opinión que pretendes defender. En el desarrollo van a ir todos los elementos que están en el libro que van a servir como pruebas, es decir, fragmentos, es decir, partes del libro que me van a ayudar a defender mi idea o postura. Y finalmente la conclusión. En la conclusión voy a hacer una opinión global y finalmente voy a hacer una recomendación o una advertencia de que se lea o de que no se lea. Se te recomienda que a la hora de que hagas una reseña literaria tomes en cuenta las siguientes consideraciones. La primera, que escribas en primera persona todas aquellas partes en las que tú vayas a comentar o vayas a dar una opinión acerca del texto que estás reseñando. La segunda es que las partes que tú vayas a describir, como por ejemplo las partes del texto o que vayas a exponer, ¿sí? Las escribas en tercera persona. También se te recomienda que lo hagas con un lenguaje sencillo y claro, que sea fácil de entender. Y por último, que tu texto tenga la presentación de todo texto formal, tipo de letra, formato, etc. El día de hoy vamos a reseñar una obra llamada La Dama del Perrito. Es un cuento de un autor cuyo nombre es Anton Chejov. Vamos a comenzar con la introducción. Chejov es autor de 900 obras, entre las cuales se encuentran relatos cortos, obras teatrales, artículos satíricos y obras sociológicas. De los 30 tomos de obras completas de Chejov, editadas y reeditadas en Rusia, de donde él es oriundo, 12 son cartas. Anton Pavlovich Chejov, que es su nombre completo, es considerado como uno de los símbolos de la cultura rusa y la obra chejoviana, una de las manifestaciones más brillantes del espíritu ruso. La narrativa de Chejov es habitualmente calificada como una narrativa fundida. ¿Qué quiere decir? Es aquella en la cual los detalles cotidianos se van a fundir con el paisaje. Ambos aspectos se van a desarrollar a través del estado de ánimos de los personajes. En cuanto al estilo, un recurso importante utilizado Chejov es la repetición. Es decir, que va a estar explicando lo mismo varias veces. El cuento, que se titula La Dama del Perrito, fue escrito en 1889
y pertenece a la etapa madura del escritor. Este es un cuento de Anton Chejov publicado por primera vez en diciembre de 1899 y pues nos va a hablar de la relación amorosa y adúltera entre un banquero ruso y una mujer a quien conocen en Yalta. La historia está dividida en 4 partes. La primera describe el encuentro inicial en Yalta, que es una ciudad en Rusia. La segunda relata la consumación del affair. La tercera habla del regreso del banquero a Moscú y su visita al pueblo de la mujer. Y finalmente, la cuarta describe la visita de la mujer a Moscú. Ahora voy a contar el argumento de la historia. Dmitri Gurov es un banquero de Moscú, casado, padre de 3 hijos, infeliz en su matrimonio. Él comienza a engañar repetidamente a su esposa y además considera a las mujeres de una raza inferior. Incluso dice cosas muy despectivas. Vacacionando una vez en Yalta, Gurov observa pasear a una mujer con su perro junto a la costa e intenta seducirla. Se entera así que ella, Ana Sergeyevna, así se llama la famosa dama del perrito, también se encuentra de vacaciones, alejada de su esposo. Comienzan un romance entre ambos. Van juntos a todas partes, ¿sí? En particular al municipio de Orianda. Finalmente, cuando terminan las vacaciones, cada uno parte a su hogar. De regreso a su vida a diario, Gurov espera olvidar pronto a Ana, pero se da cuenta que no puede hacerlo. Así, aprovechando un viaje de negocios a San Petersburgo, que es otra ciudad rusa, decide visitar el pueblo de Ana y reencontrarse con ella. Una vez allí, pide indicaciones del hogar de la joven al portero del hotel donde se aloja. Intenta ir a buscarla, pero la impresión de que ella ya lo habría olvidado lo hace desistir. Regresa al hotel y toma una larga siesta. Por la tarde, Gurov recuerda en el pueblo iba a dar una función del teatro. Decide ir con la esperanza de ver a Ana y a su esposo, lo que finalmente ocurre. Decide ir aprovechando que el esposo de Ana se había alejado para fumar un cigarro. Gurov la confronta y ella huye de él, pero luego le confiesa que no ha dejado de pensarlo. Le ruega que se marche bajo la promesa de que lo visitaría en Moscú. Para hacer el viaje, Ana explica a su esposo que se marchará para ver a un médico, excusa que él cree, pero a la vez no. Mientras tanto, Gurov cae en la cuenta de que por primera vez en su vida se ha enamorado y reflexiona en cómo continuar. Hasta aquí, pues vamos a ver el resumen de la historia. No les voy a contar obviamente el final, porque pues de nada tendría sentido. Desarrollo. En el desarrollo se pretende que pues obviamente se haga un análisis concienzudo de la obra. ¿Sí? La Dama del Perrito es un cuento que fue compuesto en el año de 1889 en Yalta, a orillas del Mar Negro, donde estaba radicando el autor, que es Anton Chejov, desde el año anterior. Se considera autobiografía, ya que su protagonista, Dmitri Dmitrich Gurov, se encuentra en Yalta, que es en el lugar en donde ocurre el idilio entre los protagonistas desde hace 15 días, pero su verdadera residencia es en Moscú. Se sabe que el tiempo que transcurrió en Yalta se convirtió para Chejov en un destierro en el cual anhelaba a su capital, que es Moscú,
pero era consciente de que ya no volvería más debido a que su enfermedad, en ese entonces estaba enfermo, se iba agravando. Gurov encuentra a Ana, la dama del perrito, en Yalta. De hecho, hay un fragmento que dice: veía pasar a una dama joven de mediana estatura y tocada con una boina. Tras ella corrió un blanco lulú. Este encuentro ocurre como algo casual, pero antes de que se lleve a cabo, al narrador se le escapa por un momento del asunto principal para describir el mundo de Gurov, en el cual se puede ver sin mucho esfuerzo la vida del mismo Chejov. Cito la parte de la dama del perrito. No había cumplido aún los 40 años y ahora su esposa parecía 2 veces mayor que él. Era una mujer alta, de porte severo y glacial, importante y rígida, y se hacía llamar a sí misma intelectual. Encontrarse con ella, con Ana, encanta por su aire de prolongada tristeza, que es una característica que vamos a ver en la mayoría de las obras del autor ruso. Una aventura ocurre entre los dos, con todos los eventos que implican este tipo de relación, la previa amistad, las confidencias mutuas, etc. Van al hotel donde ella se hospeda, vienen luego los sentimientos de culpabilidad de Ana por su conducta indigna, era una mujer casada, estaba engañando a su marido y nuevos encuentros suceden. El vínculo que une a la pareja es tímido, es distraído, ¿sí? Muestra a los ojos del lector un afecto profundo y casi irreemplazable. Los escenarios del romance son tenues, leves, bordados por la tristeza, otoñales, como son los protagonistas, como habíamos dicho al principio, de que se funde el escenario con los personajes, cuyo sosiego se ilumina con el resplandor del amor final de Chejov, ¿sí? Pero que es, en últimas, lo único que poseen. Todo esto bajo una atmósfera opresiva, de angustia, ¿sí? Acerca de lo cotidiano, de qué va a pasar. Y de hecho, cuando el protagonista está de regreso a su casa, él se sentía muy mal, ¿sí? Como enfermo, como representación de la desdicha que acecha a una pasión real. Esta historia no cuenta ningún acontecimiento extraordinario. Los protagonistas llevan una vida corriente, se podría decir que incluso aburrida. O sea, el esposo con una esposa que no quiere, la mujer que tampoco quiere a su esposo, que se casó por tradición. El relato es un pequeño ensayo sobre cómo surge el amor entre dos personas, que son los protagonistas, Ana y Gurov, y su pasión que los transforma. El sexo está muy presente en toda la narración, aunque no se va a mostrar de manera explícita, sino que hay atisbos de él en el lenguaje, en la manera en que lo describe. El final va a quedar abierto, es algo muy propio de Chejov, ¿sí? Pues, como dice Nabokov, mientras las personas sigan vivas, no hay conclusión posible y definida de sus conflictos, sus esperanzas o sus sueños. La conclusión de esta historia que hemos leído es que es una historia breve, realista, ¿sí? Que está contada de forma muy austera, sin adornos, y que confieso que pues no me convenció del todo. Nos habla de personajes, de sus características físicas, psicológicas, y nos describe muy bien el escenario donde transcurre la acción,
Todo tiene un aire decadente, triste, que le viene muy bien a la historia y obviamente al desenlace. Así pues, aunque se lee muy rápido, porque de verdad se lee muy rápido y la historia está bien construida, está bien narrada, a mí me faltó algo. No sé si por los personajes, por lo que ocurre o por el estilo del autor. No me convenció del todo. Debo añadir finalmente que hay una película con el mismo nombre basada en el relato. No la he visto, pero a pesar de no conectar con la historia de Chekhov, igual le doy una oportunidad. Nunca se sabe. Muchas gracias.